Alquimia Personal, episodio número 58. En este episodio de Alquimia Personal hablamos de lo que sucede en el cuerpo cuando empiezas este camino de alquimia, lo sepas o no. Hoy llegamos hasta las 5 primeras manifestaciones en tu cuerpo del proceso alquímico. Puede que tú las vivas todas, puede que no, pero aquí te queda una referencia. Este es el episodio número 1 de 2 que va a salir de este tema, el otro será la semana entrante. Y también aprovecho para darle respuesta a una de las oyentes que me hizo 3 preguntas y de las cuales solo respondo 2 porque la primera parte no la entendí muy bien. Sin embargo, aquí están las repercusiones de la alquimia en tu cuerpo. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a este episodio de Alquimia Personal. Vamos a tratar un tema súper interesante. Al menos a mí me sucedió así porque cuando lo viví no estaba totalmente consciente de qué era lo que estaba pasando y cuál era el proceso que estaba viviendo. Pero todo esto me prepararía, y aún estoy en ese proceso, para lo que sería la alquimia. Y por eso yo creo que a través de vivir estas experiencias nació este podcast, nació el programa de la intuición. Estoy aprendiendo la radiestesia. Muchas de las cosas que han sucedido en mi vida han sido de pronto a través de esos cambios que se han presentado, pero que conscientemente no estaba pues poniendo la pila o poniendo atención a donde debía ser o a lo que estaba sucediendo hasta que esos cambios se presentaron físicamente y yo tuve que empezar a mirar. Estoy hablando de yo diría molestias, cambios físicos que se presentan una vez que estás empezando o que ya estás en el camino de la transformación. Puede ser transformación energética, espiritual, un cambio que se esté presentando en tu vida para bien, un cambio que te está obligando a mirarte, un cambio que te está obligando a avanzar al avance de tu alma, a la evolución personal, todo este tipo de cosas que muchas veces pensamos que van separadas de lo que es el vehículo físico. Pero la realidad es que el vehículo físico es simplemente aquel que nos hace más palpable el cambio que estamos viviendo. Y así lo he experimentado yo. El ejemplo más claro que tengo es el cambio que empecé a experimentar cuando hice más o menos por un año Kundalini Yoga y me empezó el vértigo y yo no tenía idea qué estaba pasando. Fui donde el neurólogo y me sucedió que ya a veces no me podía. Un día me levanté y se me estaba dando vueltas toda la habitación, no tenía ni idea, todo el día prácticamente en la cama. Muchas veces iba para alguna parte y tenía que ir al subway y no podía porque pues ¿cómo voy a ir con vértigo a montarme en un subway? Pues me caigo en la plataforma y quién sabe qué pasa. O sea, situaciones muy difíciles, pero que yo en ese momento no las comprendía como parte de el cambio que estaba efectuando a nivel energético e interno. ¿Y por qué traigo hoy este tema? Porque como todavía estoy en proceso de cambio y eso nunca para, tuve una cita con una persona que me está ayudando en radiestesia, porque como estoy tomando la radiestesia, estoy aprendiendo la parte emocional, ya voy en el módulo más avanzado, entonces quería asegurarme que lo que estoy haciendo para mí misma, las respuestas que estoy sacando a través del péndulo y que ahora voy en el segundo nivel, la parte emocional, sean completamente ciertas y me estén llevando por el camino que es. Entonces,
Cuando empecé a leer con la radiestesia lo que estaba sucediendo y qué estaba pasando con mis muelitas, porque saben que sigo con la cosa de las muelitas, llegó y avanzó hasta un punto y está muy bien hasta ese punto, pero de ahí no mejora. Yo dije, esto tiene que tener una raíz más profunda. Al momento en que me estaba evaluando la primera vez, mis muelitas no tenía sino causas físicas para trabajar, pero resulta que la causa de las muelitas no es física, es una causa emocional. Y ya estoy terminando ese taller, entonces yo dije, voy a aprovechar, lo hice y no saben lo que pasó después de haber terminado esta sesión donde confirmé que estaba sucediendo y sacamos a la luz lo que estaba pasando a través del color, que esto es una maravilla, que estoy empezando a mirar y que ahora entiendo y pongo unido a la capacidad de sanación del color y por qué para mí la acuarela ha sido tan importante. Ya todo está cayendo en el espacio en que está haciendo clic. Entonces, después de esta sesión, ¿qué pasó? Que yo quedé sin energía, completamente sin energía. Cuando traje al presente lo que estaba sucediendo porque me están doliendo las muelas o porque no estaba completamente bien en este proceso, entonces la energía quedó completamente descargada. Me dieron ganas de acostarme a dormir, pero no podía porque estaba en el proceso de cerrar las puertas del programa de la intuición y tenía que seguir respondiendo correos, tenía que seguir haciendo lo que tocaba hacer. Entonces, ¿qué hice? Fui y me comí una bagel, que yo nunca lo hago prácticamente porque tiene trigo y yo el trigo ya trato de no consumirlo a la mayor, pues lo que pueda, no consumir trigo, y me la tomé con un café. Eso para mí es, yo no tomo café hace años, o sea, me tomo por ahí 4 cafés al año. Eso será lo máximo que tomo. Entonces yo dije, necesito despertarme y me tomé un café. Y aquí mientras estoy conversando con ustedes, me estoy tocando un poquito, pasándome los dedos por las 2 mejillas y tengo las bolitas que precisamente me están diciendo, mira, Marce, esas comidas ya no van contigo. Tú no puedes comer eso, no puedes tomar eso porque no está contigo. Y esto tiene que ver con el camino de transformación. Y tiene que ver con las muelitas porque después de haber traído la parte consciente, ¿qué había causado este problema de muelitas? Que yo lo había hecho sola y me había dado cuenta que tenía que ver con la madre, que tenía que ver con el proceso de estar o ser mamá. Y yo creía que no era mi proceso, sino que era el proceso de mi mamá conmigo, pero resulta que no es así. Es el proceso mío de haber sido madre y de tener un hijo. Esto en ese momento me dejó sin energía o me dejó muy cansada. Y es muy normal porque cada que vivimos un proceso de reconocimiento, de transformación o de purga, como lo llamo yo, el cuerpo necesita descansar. Pero por supuesto yo no podía, entonces le metí café y bagel y aquí estoy con mis bolitas en las mejillas. Sin embargo, lo que voy a hablar hoy es precisamente empiézate a mirar. ¿Qué cambios en tu cuerpo has sufrido en los últimos años? Y si estás consciente que en este momento ya estás en el camino de la transformación y de la alquimia, entonces puedes empezar a atar caos. Atar caos quiere decir darte cuenta qué tiene relación con qué. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando estás transitando un camino de sanación, un camino de cambio y de transformación? ¿Cómo te das cuenta de esto? Hay dos. Aquí es importante que pongamos atención porque llegas acá de 2 maneras. Los cambios físicos se presentan, te guste o no te guste. Pero cuando se presentan es simplemente una llamada o simplemente una manera de mostrarte si está efectuándose un cambio en ti. La primera manera es consciente. Cuando tú ya sabes que estás en un cambio o en una transformación, quiere decir que tú ya conscientemente dijiste, no, yo quiero cambiar mi vida y voy a empezar a hacer yoga todos los días o 4 veces a la semana. Voy a empezar a cambiar mi alimentación, voy a empezar a ser más consciente de lo que pienso y voy a comenzar a depurar. Entonces allí se presentan los cambios. No te extrañe si la piel se te volvió una locura y tienes montañitas por todos los lados en tu piel, empezaron los cambios físicos que tú dices, pero ¿qué le pasó a mi piel?
o si te diste cuenta que de pronto un dolor en la mano te empezó a suceder, que no sabías por qué. En este caso del no saber por qué es la segunda manera cómo entras en este camino de transformación que tu cuerpo está haciendo parte de él y que te está avisando. Y es precisamente decirte o contarte, ve, ponle atención, estás yendo a través de un cambio o un camino de transformación y lo que está sucediendo es que se está reflejando en tu cuerpo. Entonces lo hacemos de manera consciente o de manera inconsciente. Te guste o no, va a suceder. No conozco a muchas personas que estén en un camino de transformación y que algo así no les haya sucedido. Muchas veces llegamos a un punto en que decimos, esto es la edad. Pues qué tontería, Marce, eso es la edad, porque ya entramos en los 30, los 40, los 50. Entonces, lo que está sucediendo es que mis hormonas están descargando, que está un desarreglo hormonal, que la premenopausia, todo el cuento. O simplemente que esto es porque he comido muchos años muy mal, entonces el cuerpo está cargado. Lo que quiero es que pongas atención de por qué te están sucediendo este tipo de cosas y vas a encontrar que tienes razones muy potentes si estás en camino de cambio y de transformación, o si lo estás deseando, aún no hayas hecho o no hayas lanzado la intención, el cuerpo lo siente y empieza a cambiar, porque vas a empezar a soltar capas y vas a empezar a cambiar de piel como la serpiente. Cuando la serpiente está cambiando de piel, empieza a descascarar, empieza a botar lo que no sirve y empieza a manifestarse en el cuerpo para que tú salgas de nuevo renovado y estés preparado para lo que está siguiendo y está sucediendo en este momento en la parte de la transformación espiritual. ¿Qué pasa entonces y cuáles son estos cambios? Si no los terminamos de conversar hoy, pues puede que la semana entrante los terminemos de conversar. Puedo hacer un episodio que continúe no solamente con una parte, sino que lo sigamos trabajando la otra semana. Lo único que les digo es que ese cambio se presenta de manera consciente o inconsciente y que le pongamos atención. Un ejemplo es cuando a mí me dio el vértigo, que yo conscientemente no creía que el Kundalini Yoga iba a hacer nada. Yo dije, eso no es nada. Y empecé con vértigo, me hicieron exámenes, no tiene nada, todo está bien. Lo segundo puede ser para mí también el hecho de despertarme por la noche sin tener idea de por qué, siempre a las 3:30 de la mañana. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Yo siempre he dormido bien, no he tenido problema con el sueño, ¿qué está pasando? Todo este tipo de cosas te obligan a mirar y a volverte consciente de tu proceso y simplemente lo que pasó, por ejemplo, al hacer esta cita y al mirar qué está sucediendo conmigo, con los dientes, a través de la radiestesia, ahora que ya estoy en la parte emocional, qué sucede y qué está diciendo mi cuerpo, qué está guardando para que yo le ponga atención. Muchas veces estas oportunidades de sanarnos no pasan directamente de la noche a la mañana, porque miren ya cuánto tiempo llevo yo con las muelitas y como siempre sigo tratando y viendo a ver de qué se trata. Bueno, entonces vamos ahora a la segunda parte, que es cuáles son ese tipo de cosas que pasan dentro de ti y que tu cuerpo está definitivamente experimentando. Los síntomas físicos del despertar espiritual o del cambio o de la sanación, o cuando tú empiezas a decir estoy cansada con esta vida y ya no quiero vivir más así y me voy a dar mi espacio y no me voy a resistir más y no me voy a aguantar que alguien me dañe la vida, empieza a catapultar este movimiento hacia tu verdadero ser. Y estos cambios físicos son solo una parte del maravilloso viaje en que estarás. Asegúrate siempre, siempre de consultar con un médico, porque tú sabes que no siempre todo se puede solucionar perfectamente, al menos por ahora, con la parte energética siempre. Yo creo que todavía nos falta mucho por avanzar, pero yo estoy tratando de hacerlo. Sin embargo, siempre consulta con tu médico. Primera cosa que se puede presentar perfectamente en este proceso. Primero es la actividad de la parte superior de la cabeza.
y la presión que uno siente en diferentes partes del cerebro. Puede sonar muy loco, pero así es y a mí me sucedió. Los dolores de cabeza y las migrañas, que yo me acuerdo que cuando yo había ido hace 2 años a acupuntura, yo decía, a mí me dan a veces unas migrañas y unos dolores de cabeza muy fuertes, pero yo no entendía por qué. Entonces me decían, sí, hay que arreglarte el chi, hay que mejorar esto, hay que mejorar aquello. Los dolores de cabeza se han ido mucho. Sin embargo, se han ido mucho, no sé, a mí no me dan muchos dolores de cabeza, pero me dieron por un tiempo específico y yo nunca he sido una persona de muchos dolores de cabeza, pero yo puedo decir que por lo menos por un periodo de 1 año yo tuve dolores de cabeza muy fuertes relacionados también con la época del periodo. Entonces nosotros decimos, eso es como es el periodo, entonces por eso son los dolores de cabeza tan impresionantes. Sin embargo, aquí traigo otra cosa y es, los periodos no deberían de doler, no deberían de causar problemas. Y si están causando problemas es porque hay algo energético que hay que organizar. Porque, como me di cuenta con este proceso de alquimia, es que el cuerpo debe estar bien, el cuerpo debe estar sin ningún problema. Y si algo está ya en la parte física, es porque estuvo en la parte energética, no se limpió, no se organizó y por eso estamos teniendo ese problema físico. Cuando yo miro hacia atrás y veo cuando me empezaron a mí por ejemplo, dolores del periodo, yo tenía 15, 16 años y ya me estaban haciendo la paroscopia. Y en ese momento, a pesar de que tuviera mi mamá que era súper avanzada en este tipo de cosas para la época, nunca pensamos o nunca dijimos, bueno, es que hay una parte energética desorganizada, algo está sucediendo. No, me llevaron donde el médico, tómese un pamprin, tómese esto. Entonces toda la vida tuvo que ser así, pero hay algo muy claro diciéndonos que algo no está bien. El dolor físico es simplemente una manifestación de algo energético que está en nuestro campo oral, que nos está diciendo hay un desbalance y hay que ponerle atención. Y en el momento en que entramos en camino de alquimia, esto también sucede, pero no siempre porque estemos en desbalance en este caso, sino porque estamos sanando y organizando y llevando la energía hacia otra parte. Entonces, la parte de la presión de la cabeza es muy normal porque uno siente, por ejemplo, una picazoncita, un hormigueo, una sensación de zumbido dentro y alrededor de la cabeza y del cuero cabelludo. Hay una presión fuerte que se da en diferentes partes del cerebro y esto es energía que cambiará sutilmente los receptores para el aprendizaje posterior y una descarga de una mejoría de nuestro sistema neuronal que viene a darse a través de la evolución. Por ejemplo, hay personas que pueden escuchar un guía o puede que no escuchen a nadie, pero empiecen a tener sueños muy lúcidos, o puede que ya estén mucho más conscientes en su momento presente. Eso es literalmente una parte diferente de su cabeza cuando de pronto pueden escuchar sus guías o pueden empezarse a conectar de una manera distinta. Todo esto, aunque está en el cerebro, es una parte completamente distinta de cuando uno, por ejemplo, escucha normalmente con el oído. Pero al uno estar desarrollando este nuevo tipo de herramientas o de sistemas que uno los tiene, pero no los está aprovechando, es como si estuviera desempolvando y sacando y dándole brillo a estas cosas nuevas que están sucediendo. ¿Dónde pasa? En nuestra cabecita. Así que es bien importante que le demos prioridad al descanso, que miremos por qué nos están dando estos dolores de cabeza, qué situación estás viviendo diferente, qué está pasando en tu vida en ese momento que puede estar causando esto. Recuerda que es consciente o inconscientemente, puede que hayas decidido la senda del cambio y estés haciendo estos cambios y es algo que te está ayudando a cambiar este sistema neuronal y te están dando estos dolores de cabeza. Segundo, la amplificación de los sentidos. Esta sí me ha pasado a mí mucho y es muy común. Es un enfoque que lo que hace es intensificar lo que sucede generalmente es en alguno, no en todos los sentidos. Quiere decir que empiezas a ver los colores más brillantes
o que escuchas mucho mejor y tú dices, pero ¿de dónde salió esto? ¿Yo por qué escucho tan bien? Y, por ejemplo, decibeles tan bajos o cosas que antes un pitidito que yo no escuchaba, pues ahora me parece que lo estoy escuchando. Y no quiero decir tinnitus, estoy hablando de, claro que yo en un momento pensé que tenía tinnitus, yo dije, pero ¿qué es esto? Es el pi en los oídos. Eso ya yo no lo tengo, yo ya no lo tengo. Y me dio al mismo tiempo que me dio el vértigo. En ese momento yo creo que fue un arreglo que me estaba sucediendo simplemente en mi sistema interior para prepararme para lo que podía venir y para el camino que en este momento estoy recorriendo. Puede que empieces a escuchar frecuencias más altas o más bajas de lo que era posible antes. Los colores parecen, como te digo, mucho más brillantes y los aromas pueden parecer mucho más enfáticos. ¡Uy, qué delicia! Las papilas gustativas pueden permitirte saborear increíblemente ciertas comidas, reconocer los cambios sutiles y decir, aquí hay una capa le pusiste un poquitito de vainilla y la otra persona dice, pero tú cómo supiste si casi que ni se nota y todo el mundo me ha dicho que no ha sentido la vainilla, pero tú la sentiste. Por eso es, porque el cambio que estás ejercitando en tu vida está haciendo que estos sentidos se amplifiquen, porque aunque no percibimos más allá de los sentidos, con los 5 sentidos físicos son como estos 5 sentidos, pero interiormente como en tu cabeza. A medida que lo vas a ver, te vas a dar cuenta que lo que yo te estoy diciendo aquí te va a hacer mucho más sentido y vas a decir, ya entiendo por qué decía Marcela que ve uno mejor con su ojo de su mente que con el ojo normal, que ya viste una foto completamente perfecta en tu mente y tú dices, pero ¿cómo es posible? Es allí donde se están relacionando estas dos cosas y estos cambios físicos, porque te están preparando para este tipo de cosas. Es muy importante esta amplificación de los sentidos. Nos va a cambiar y nos va a hacer la vida mucho más difícil, mucho más distinta. Aquí hay una persona que yo he referenciado varias veces que su libro me encantó. Él ya falleció, es Gopi Krishna. Y él cuenta que en su experiencia de cambio, él se levanta, claro que la experiencia de él es increíblemente potente, él pues se iluminó y empezó a buscar gente que le ayudara en su proceso de iluminación y todos los gurús que él conocía en la India pues no hablaban de eso, pero no lo habían vivido como él lo había vivido, entonces no tenía mucha ayuda en ese sentido. Pero él cuenta que un día se levantó y podía ver los colores de una manera intensa y perfecta que él no entendía qué estaba pasando y que empezó a hablar en diferentes lenguas y que sabía escribir en una lengua o en otra y que él no sabía de dónde había salido esto. Pero recuerda que este hombre hizo yoga, practicó la yoga desde muchísimos años, siempre a la misma hora, a las 4 de la mañana, aún en su noche de bodas cuenta que se levantó a hacer yoga esa misma noche, esa misma madrugada y la hizo y la hacía todos los santos días de su vida. Recuerden también que en este momento no es necesario hacer todo este tipo de cosas tan fuertes y tan estrictas para lograr entrar en un momento de despertar, que es la belleza de lo que está sucediendo en este momento después de 2012. Eso es lo que dicen. ¿Qué he experimentado yo? Que sí me ha sucedido. Por eso siempre hay que mirar lo que dicen y lo que te está pasando a ti. No quiere decir que si no te esté pasando a ti no sea verdad. Sin embargo, yo siempre invito a que pongas también un granito de, esto sí será verdad, esto sí es la manera como yo lo estoy viviendo, porque siempre invito a tu experiencia propia a que verifique el proceso. Luego que ya hablamos del 2, que fue la amplificación de los sentidos, vamos a pasar al número 3, o uno de los cambios que puedes estar experimentando, que son los hábitos alimenticios. Y esto le ha ocurrido a muchas personas con las que converso. En estos días estaba hablando con mi hermana y me decía, no, es que yo ya no me puedo comer, por ejemplo, un chorizo. Entonces uno dice, claro, es que ya uno está muy viejo, por ejemplo, o que ya eso le cae mal. ¿Será eso? Puede ser que tengas tu cuerpo tan lleno de impurezas en la parte de la comida que tu cuerpo ya no lo resiste más. O puede ser que de pronto a ti te iba súper bien con el chorizo y no tengas sino 20 años, 25,
y resulta que ya no aguantas el chorizo. Y te diste cuenta que tu vida está cambiando y ya hay algunas comidas que no van contigo. Y no estoy diciendo específicamente el chorizo, pero estoy diciendo que ya no aguantas, por ejemplo, comidas muy grasosas. Yo le digo el chorizo porque el chorizo es una comida que viene del puerco o del marranito y lo fríen y tiene mucha grasa. Y además hay otras comidas como por ejemplo, digamos, las personas que ya no aguantan ciertas comidas con el trigo y que comen trigo y les empieza el salpullido. O que los que uno llama muchas veces, estoy teniendo cambios en el estilo también de dolores generales y molestias que se me está volviendo el estómago súper inflado y yo no sé por qué. Puede ser que tú no te hagas un detox una vez al año, como es lo recomendado, porque el cuerpo hay que limpiarlo. Puede que sea una manifestación de que necesitas desintoxicarte, pero también puede ser una manifestación de que yo como ensaladas, mis 3 vegetales al día o 4 y mis 3 frutas o 4, muy poquitico de grasa y todo esto, y sin embargo tengo el estómago que yo no puedo ni mascar o solamente tengo que tener todo cocinado. Hora de que te preguntes, ¿por qué te está sucediendo esto? ¿Será que esto está llamando la atención a un proceso de cambio que estás viendo, que estás llegando? Estas molestias son puntos clave para mostrarte qué te está diciendo tu cuerpo. No me debas eso, que yo ya con eso no voy, yo ya no quiero, yo ya estoy en un camino muy distinto contigo, por favor, pon atención. Así que empieza a mirar este tipo de cosas. Y dentro de esta misma, estos cambios en el cuerpo no son solamente los cambios de hábitos alimenticios, sino los cambios físicos en general, como los dolorcitos y las molestias, como los dolores de crecimiento que uno llama. Ah, sí, cuando estaba chiquito, ese es un dolor de crecimiento que se le están estirando las coyunturas o, por ejemplo, los ligamentos, no la coyuntura, los ligamentos y todo este tipo de cosas. No, eso te va a pasar. Pero si te está pasando cuando ya eres un adulto que ha crecido completamente, y tienes síntomas similares a los de una gripe o lo que se llama muchas veces la gripe vibratoria, o hay dificultades en general, estas son reacciones comunes cuando los síntomas físicos del despertar espiritual pasan al primer plano, ya sea el proceso de despertar que se convierte en un asunto de más importancia o te está llamando y te está diciendo, pon atención, ya sea que lo hayas hecho consciente o inconscientemente. Número 4, cambios en el peso. ¿Qué estoy diciendo acá? En cuánto pesas debido a que tus hábitos alimenticios y la capacidad del cuerpo para asimilar la nutrición están sufriendo alteraciones. Generalmente se desprende de allí y es común que el peso varíe o cambie hacia abajo, más generalmente, si descubre que necesita menos comida y de pronto el sueño también está variando. Muchos encuentran o se dan cuenta que ya no necesitan comer tanto, que no es tan importante llenar el plato con 50,000 cosas. Primero, porque no estamos en el proceso de crecimiento como está un adolescente, por ejemplo, que el hijo mío se puede comer hasta 3 neveras, pero que estamos en un proceso diferente. Y pues, sí, es que los viejitos comen menos, pero es que yo no estoy viejita. Y es que tú no estás viejito. Y sí, estás avanzando en el proceso de años, sin embargo, eso no quiere decir que ya no estés comiendo porque es que ya estés viejito. Puede ser, darle un espacio a creer que estás sufriendo una alteración de este avance que estás teniendo y de pronto una ensalada inmensa con frutos secos y con diferentes clases de frutas y con una vinagreta es suficiente para la comida. Ya no necesitas más. Puede que necesites un poco más al almuerzo y que todavía le pongas, como digo yo, el bípedo, o como dice mi hermana, el bípedo. Ay, no, es que yo necesito un poquito de carnita animal o alguna cosita porque si no me parece muy difícil. Puede ser, yo todavía consumo carne y no creo completamente que el hecho de que tú seas completamente vegetariano o vegan
tenga que ver directamente con tu desarrollo evolutivo. Más bien siento que esto es un cambio que tu cuerpo pide de acuerdo a cómo estás hecho y a cómo tú funcionas. Y puede que esto tenga relación con el tipo de ambiente en el que te creaste, la raza que eres, todo este tipo de cosas que influyen, el tipo de sangre que eres. Son muchas cosas diferentes. El punto acá es ponle atención a qué está pasando con tu peso. Generalmente va más abajo. Yo, por ejemplo, no subo del peso que tengo. Muy difícil que suba. Así que es importante darte cuenta. Y hay épocas en que como mucho y hay épocas en que como menos. La tendencia en este momento es a comer mucho menos y me quedo impresionada. Yo digo, pero yo me estoy llenando tan fácil. Y esto te vas a dar cuenta de ello. La otra cosa importante aquí es que si en ciertas partes o en ciertos momentos te vas a dar cuenta que necesitas más conexión a la tierra a través de las comidas y por tanto tu apetito puede crecer. No es exactamente porque, ay, me está dando hambre y no sé por qué. Ya sabes por qué. Porque esa conexión a la tierra te está llamando a que o hagas esa conexión que muchas veces he hablado yo, que es el grounding, lo que llamamos el grounding, o que necesitas esa conexión porque no se las estás dando al cuerpo a través de la comida, que son alimentos que vienen de la tierra. Cómete unas papas, pero no unas papas fritas, por favor, sino unas papas, como quien dice, coges la papa, no sé cómo se llamará en español, russet, y la vas a cortar, le quitas la pelas, por ejemplo, la pones y la agitas con un poquito de aceite de oliva y la pones en el horno con salecita. Eso como un plato que acompaña una buena ensalada y si quieres un pedazo de carne bien delgada, eso es una cosa buenísima y te está conectando con la tierra porque es un tubérculo definitivamente, o la zanahoria o una remolacha, un jugo de remolacha, todo este tipo de cosas que te conectan con la tierra. Estos son combustibles que se necesitan al igual que un camión necesita un combustible diferente al de un automóvil deportivo o al de un avión. Y ahí nos vamos dando cuenta de qué es lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo. Ese cambio de peso debido a que los hábitos alimenticios y la capacidad del cuerpo para asimilar la nutrición están sufriendo alteraciones es algo común en el cambio de conciencia. Vamos a pasar al número 5 y este sí que sucede comúnmente. Los antojitos. El cuerpo tiene su propia sabiduría y si estás deseando algo, puede indicar un nutriente que necesita tu cuerpo para ayudar en los cambios en el nivel celular. Por ejemplo, los vegetarianos de repente se han dado cuenta que tienen ansias de una carne. Puede ser que están necesitando algo relacionado con el, ¿cómo se dice? Iron, con el hierro. O que hay algo que está en la carne que pueden necesitar, pero lo pueden reemplazar con algo que ellos puedan comer sin necesidad de salirse de ser vegetarianos, ¿cierto? Aquí hay un punto súper importante al que quiero hacer referencia y es algo que siempre digo para llamarlo a tu atención y para que si sirve en tu vida, pues lo incorpores. Hay que escuchar el cuerpo y cuando hablo de escuchar el cuerpo no quiere decir que esperemos a que nos dé un problema de salud para escuchar nuestro cuerpo. Por ejemplo, en una de las cosas que trabajamos en el programa de la intuición es el conectarnos con nuestro cuerpo y es a través de aprender a escucharlo. Al cuerpo se aprende a escucharlo, puede ser que sea a través de una meditación o puede ser porque te está dando un problema. Sin embargo, yo te invito a ir más allá y a que en las mañanas le agradezcas a tu cuerpo el estar contigo, el cuidarte, a tus células de tu cuerpo, el quererte, el hacer esa división tan perfectamente bien, a que el ribosoma haga el trabajo que tiene que hacer, los ribosomas, y a que tú sigas joven y bien. Cuando estás dándole sentido o trayendo a la luz conscientemente las células de tu cuerpo en sí, estás dándole participación en tu proceso de transformación. El cuerpo tiene su sabiduría.
y hay que ayudarle. Por ejemplo, si necesitas más calcio, puede que quieras queso, porque eso es lo que conscientemente conoces que tiene calcio. O un brócoli o unas sardinas, que antes tú decías, no, ni por me como una sardina. Pero está claro que te está llamando. Ese nutriente que estás necesitando, el cuerpo te lo está pidiendo. Ahí vas a decir, ay, bueno, y cuando tengo el antojito del chocolate o, o de la torta o el pastelito con queso de guayaba, bueno, tienes que aprender a diferenciar qué es lo que está pidiendo tu cuerpo a través de sentirlo y del proceso de estar unido a tu cuerpo. Acuérdense que todo este proceso de transformación y de alquimia sucede no solo para crecer espiritualmente, que suena muy lindo, no, es para convertirnos en uno. Convertirnos en uno es darnos cuenta de que somos seres emocionales, espirituales, físicos, energéticos y que todo está concentrado en cada persona. Entonces no solo somos nuestro cuerpo, ni solo somos nuestra alma, ni solo somos nuestro espíritu, ni solo somos nuestra parte energética. Esto es todo un balance completo. Aprende a escuchar a tu cuerpo. Puede que suene muy loco. Dile a tu cuerpo, cuando tengas un dolor o cuando tengas un antojo o cuando algo esté sucediendo en tu cuerpo, dile, te escucho. Siéntate en ese momento si puedes, te escucho, dime qué estás sintiendo, por qué estás sintiendo esto. Trata de estar en un lugar calmado donde puedas bajar las ondas del cerebro y conectarte con el cuerpo para que te hable y te diga. En esta parte ya estamos entendiendo más que no hay excusas para no escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice. No hay que enloquecerse, por ejemplo, con los helados y las cosas que no nos hacen bien, porque conscientemente sabemos que esto no nos hace bien. Pero si no estás seguro acerca de un alimento en general que quieres incorporar y que estás sintiendo que lo necesitas y no sabes por qué, haz la prueba muscular o, por ejemplo, el test muscular, que es preguntarte a través de la kinestesia si esa comida es buena para ti. Si no sabes qué es esto, el test muscular, búscalo en internet y te muestra cómo hacerlo. Y le preguntas si esta comida es buena para ti o si no es buena para ti. Yo generalmente lo hago con el péndulo y muchos de los estudiantes que tengo lo hacen con el péndulo. Pregúntale a la comida. Y una cosa que aquí les voy a contar ya para terminar este episodio de esta vez, pero lo vamos a continuar la semana entrante porque son otras las características que también se dan, aparte de las que he dicho, cuando estás en transformación. Para cerrar les voy a contar que siempre, no sé por qué, me dice que no a la banana. Y a mí me encantan las bananas, es más, yo los smoothies, todos los helados, todo, los endulzo con banana. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no le hago caso a mi péndulo y no me siento orgullosa de esto, pero es porque me encanta el endulzante de la banana. Lo interesante es que no me dice no a la miel raw, como en general, sin procesar, pero sí me dice que no a los endulzantes químicos, al azúcar refinada y a la banana. Entonces, cada uno tiene que aprender a escucharse y esto es un ejemplo de lo que me sucede a mí. Quisiera que me contaras cómo te ha parecido este episodio de los cambios que se presentan en ti a nivel físico cada vez que estás yendo en un proceso de transformación o ahora que estás en el camino de la transformación. Si te ha pasado de manera inconsciente y los estás sintiendo, al menos uno de los 5 que ya hemos tratado, empieza a mirarte y a decir, ¿será por eso que se me está inflando el estómago? Porque ya decidí cambiar mi vida y hay algo con lo que no puedo más. Quiere decir que ya no puedo digerir y tu estómago te está diciendo, hay algo que hay que liberar. ¿O será por eso que ya el gusto se me ha amplificado? Porque ya saqué a aquellas personas de mi vida con las que no me siento bien y estoy en un proceso de darme más tiempo para mí y esta persona que me hacía la vida y él
ya no está conmigo y ya mi sentido del gusto está mucho mejor. Empieza a atar estos cabos y a comprender cómo te está hablando tu cuerpo, sobre todo cuando estás en este camino de transformación. Ahora hay espacio para responder una de las preguntas que me han llegado. Vamos a la pregunta. Y bueno, mi pregunta sería para ti, ¿qué entiendes como el amor en secuencia desde esta cuestión de la intuición? ¿Y cómo definirías desde ti esta palabra, intuición? Y de la misma manera, ¿cómo definirías el amor o el amor incondicional? Gracias y bendecida noche. Hola, gracias por tu pregunta. Vamos a comenzar. La primera parte no me quedó muy clara, no la entendí bien, pero sí me quedaron claras las preguntas de qué es la intuición y qué es el amor incondicional. Y aquí yo voy a aportar mi granito de arena, todos lo podemos ver de una manera distinta. Para mí la intuición es simplemente poder leer la energía de las cosas que vibran y nos rodean. ¿Qué quiere decir esto? Es que nos podemos conectar con estas, pueden ser sabidurías, objetos, energías que están a nuestro alrededor, a través de percibir esto que nos están diciendo y cómo están vibrando, más allá de nuestros 5 sentidos. En ese momento uno intuye y uno aprende a comunicarse con estas energías o con estas sabidurías. Eso en general sería la intuición, que se va desarrollando cada vez más a medida que la vas usando. La segunda pregunta me parece más complicada y es ¿qué significa para ti el amor incondicional? Para mí el amor incondicional es la capacidad de amar sin mirar a quién y sin tener razones específicas para hacerlo. Me parece más difícil porque ahí entra el concepto verdadero de somos uno y el hecho de que una persona te haya hecho daño, no te haya amado igual que tú la has amado a ella, o el hecho de que una persona sea diferente a ti, piense distinto, te exaspere, porque amar es muy fácil a las personas con las que nos sentimos bien, con las que estamos en acuerdo en las opiniones, con las que obran como nosotros. Pero el amor incondicional se extiende hacia todos y toda la vida. No quiere decir que uno respete menos y ame menos una cucarachita a, por ejemplo, un caballo, que son para mí los dos ejemplos. Yo no quiero no quiero ver nada con una cucarachita, pero es parte de la vida y hay que respetarla por ese simple hecho y hay que entender que dentro del ciclo de la vida también cumple su espacio, su función, su misión y es parte del todo. Lo mismo sucede con una persona. Puede que uno la vea como esa cucarachita y a la hora de la verdad también es parte de uno porque todos somos una expresión de la sabiduría universal que viene a mostrarse de diferentes maneras y ese es el amor incondicional. Amar no quiere decir ser tonto y permitir que cualquiera haga lo que sea con uno, pero también significa que aprendemos a poner nuestros espacios y límites, respetamos a los demás, nos respetamos a nosotros y no permitimos que esas situaciones nos alteren. Suena muy fácil decirlo, pero no es tan sencillo hacerlo. Así que el amor incondicional requiere mucha madurez y sobre todo conocimiento de uno mismo. Y esto yo creo que es una de las partes más profundas cuando uno está en camino de alquimia, poder llegar a ese momento en que no ame uno más o menos a la persona que quiere que vive con uno, que uno, por ejemplo, tiene una relación fuerte con ella, a una persona que está causando daño en tu vida y uno pueda decir, a las dos las amo porque ya tengo esa capacidad de comprender qué función están cumpliendo en mi vida
y el hecho de que no me guste, no me sienta bien con lo que esta persona me hace o no la conozca dentro de mi vida, no quiere decir que vaya a tener o vaya a despertar esta persona el sentimiento de odio, de sentirme mal, de rechazo dentro de mí. Yo creo que esa es la parte más difícil. Espero que este aporte o esta definición te ayude. Como sabes, esto se puede experimentar de una manera distinta en cada uno de nosotros, pero lo único que te puedo decir es que todos somos uno. Llegar a vivir ese proceso o vivir esa definición ya es otra cosa bien distinta. Así terminamos el episodio de hoy. Les quiero contar que me pueden escribir directamente a hola@alquimiapersonal.com. Ya he canalizado todas las informaciones a través de ese correo. En Instagram me queda muy difícil contestar a todos los mensajes que me mandan, así que el correo hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K, es la mejor manera. Y también en Facebook bajo @Hede, Hede, Marcela, y allí voy a tratar de comenzar unos lives para que nos sigamos comunicando mucho más a través de las redes y del tema que nos encanta a todos, que es la alquimia y la transformación personal. Nos vemos entonces la próxima semana.